Recordamos que estuvimos hablando de Isaías 1:18 y cómo la Biblia de las Américas nos dice que Jehová espera que vengamos a Él y razonemos con Él. Él no espera que seamos robots, tampoco nos creó de una manera en que simplemente estamos totalmente en pecado, sino que Él nos ha hecho saber, aquí está mi palabra, escúchenla, apréndanla, pónganla en práctica, porque nos debe saber que aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, como el carmesí, serán blancos como la nieve o la lana. Hemos recordado bastantes veces, hemos visto ese pasaje. Buenas. Entonces, pasando brevemente, hablamos acerca de por qué es el mayor problema, cuál fue el origen del pecado, si hay un pecado que no tiene perdón. Tuvimos la campaña, hablamos acerca de la disciplina que hacer cuando un hermano peca. La semana pasada hablamos acerca de cómo hay personas que a pesar de que creen que están adorando de la forma que Dios espera, realmente lo están haciendo de una forma incorrecta, una forma perversa. Y hoy vamos a hablar de algo que divide a muchas masas, especialmente en el mundo religioso. ¿Tiene el hombre una naturaleza pecadora? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy, en esta noche. Entonces, empecemos con la misma. ¿Cuál es el detalle con respecto a este tema? Cuando hablamos si el hombre tiene una naturaleza pecadora, necesitamos estudiar acerca de un hombre que fue el que prácticamente trajo esta mentalidad o desarrolló más esa mentalidad. ¿Se acuerdan alguien de quién es ese hombre? ¿O están familiarizados con lo que es el calvinismo? No. Bueno, es bueno entonces que lo repasemos y vamos a tratar sobre ese tema. El calvinismo es en sí una doctrina religiosa que fue iniciada o es basada en lo que enseñaba el Señor, que su verdadero nombre, no sé cómo se pronuncia, John Calvin, no sé cómo se pronunciará porque es francés, pero muchos lo conocen en inglés como John Calvin, o en español le han traducido su nombre a Juan Calvino, proveniente del latín Calvinus. ¿Por qué? Porque se le ha dado bastante importancia a las enseñanzas de este hombre. Este hombre era un teólogo francés. Además de eso, él había sido educado para llegar a ser o sacerdote o abogado. ¿Qué es lo que ocurre con muchas personas cuando ven los errores del catolicismo? Comienzan a ver, yo no puedo seguir en eso, no puedo seguir en ese camino. Entonces, al aprender sobre esos errores, se convirtió en uno de los autores y gestores de la Reforma. ¿Cuál es el problema entre una reforma y una reformación y una restauración? La reforma involucra mucho la interpretación del hombre. Tiene que ver mucho también con cambios que va a hacer el hombre. Pero una restauración está volviendo a ir a lo que originalmente había. Correcto. Entonces, si por ejemplo yo decido, esta casa no me gusta como está, yo voy a hacerle cambios, estoy haciendo una reformación. Pero si esta casa me gusta como está y tuvo un problema, quiero ponerla como estaba originalmente, es una restauración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como hombres como Calvin trataron de hacer algo bueno, en el sentido de que trataron de apartarse del error del catolicismo, de las tradiciones que enseñan, pero hizo reformas. Si ubica, esto no me gusta mucho, lo voy a cambiar de esta manera, pero no era ese detalle, era, esto no me gusta porque está mal, voy a llevarlo a que esté bien. Y es ahí entonces cuando podemos comenzar a comprender la diferencia entre reformación y restauración, y por qué la iglesia del Señor hablamos de una época en que hubo restauración, porque fueron hombres que trataron y buscaron lo posible, vamos a volver a como fue el primer siglo. Y es lo que nosotros día tras día hacemos en la iglesia del Señor, restaurarnos a ese punto, volver hacia esa situación. Calvin en 1536 escribió su tratado que se llama La institución de la religión cristiana, que es un libro que dio auge a muchos movimientos, a muchas ideologías que hoy en día muchas denominaciones siguen en práctica. Entonces, tenemos que su influencia ayudó al inicio de la iglesia presbiteriana. Nos acordamos también de Martín Lutero. ¿Qué es lo que ocurre? Martín Lutero tuvo muy buenas ideas, muy buenos conceptos, pero quienes seguían a Lutero, ¿qué hicieron? Crearon la iglesia luterana. Personas que seguían a Calvin o Calvino seguía y hizo la iglesia presbiteriana, esa protestante. Entonces vemos que no se llegó a que, bueno, lo que se hace bien vamos a volverlo a hacer y vamos a volver a la iglesia de Cristo. La humanidad que hace que vamos a formar una nueva iglesia aparte de la católica. Y comenzó a darse toda esta situación. No restaurar la iglesia a su fundamento,
sino hacer variaciones de la misma. Es por eso precisamente que hay algo importante con Calvino o su enseñanza, y es que tiene 5 puntos. 5 puntos que se asocian y se hace recordar fácilmente en el idioma inglés con la palabra tulip, que en español sería tulipán, ¿verdad? No estamos hablando del spam ese que se vende aquí en Panamá, ¿verdad? O un tulipán. ¿Por qué? Porque las 5 ideologías, los 5 puntos de esta creencia, de esta doctrina, empiezan con esas letras, T, U, L y P en el inglés. Algunas las hemos escuchado, tal vez no las asociamos como que, ay, eso es parte de esa ideología. De eso vamos a estar hablando en estos minutos. La T tiene que ver con total depravity, que en español sería depravación total. Vamos a hablar de ello en unos minutos. La U, unconditional election, la elección incondicional. Vamos a hablar más sobre eso. Tal vez ahora, tal vez están agarrando la idea cuando han escuchado esos términos. Ah, eso es calvinismo. L, o limited atonement, que es expiación limitada. La I, que es irresistible grace, la gracia irresistible. Y la P es the perseverance of the saints, la preservación de los santos. Ya, todos esos puntos son los que llevan en sí la idea principal de lo que practica el calvinismo. Entonces, es incluso interesante saber cómo hay personas que dicen identificarse como cristianos, pero dicen, yo soy un cristiano calvinista, yo participo de esto. Se da ese tipo de situaciones. Vamos a ver uno por uno brevemente qué es lo que consiste y qué dice la Biblia al respecto. Depravación total. El calvinismo dice que a causa de la caída de Adán, a causa de que Adán se equivocó y pecó, todo bebé nace en el mundo completamente en pecado, corrupción y ceguera espiritual. Así que simple y sencillamente dice, niñitos como Leonid o como Samantita son niños que desde que nacieron ya están en pecado total. Ellos ya son malos, ya nacieron y son malos. ¿Qué maldad podemos ver en un bebé? Pero eso es lo que enseñan esto, la depravación total. Por causa de Adán, todos los que nacemos estamos totalmente en pecado. Solamente la operación directa del Espíritu Santo, y es parte de la ideología que ellos tienen. Tiene que haber una revelación que el Espíritu Santo me hace saber, yo no soy pecador. Puede traer al hombre pecaminoso a Cristo. Sin embargo, Cristo enseñó que el hombre pecador puede aprender la verdad y obedecer a Dios. Leamos que dice Juan 6:45. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Escrito está en los profetas. El Antiguo Testamento que hace saber, va a venir un Mesías. Así que Dios a través de estos hombres, a través de sus escritos, nos ha hecho saber que va a pasar algo que nos va a ayudar en el camino hacia nuestra salvación. No necesariamente la operación directa del Espíritu Santo, como esta mentalidad enseña, esta doctrina enseña, que necesitamos de que el Espíritu tiene que aparecérseme una noche y hacerme saber, yo ya puedo seguir el camino de Dios. Dios me enseña cómo puedo seguir su camino. ¿Y cómo me lo enseña? Aceptando a Cristo y siendo bautizado. Sí, pero ¿cómo me enseña Dios? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, correcto. Entonces, vemos, en primer lugar, depravación total, ya hay un problema, porque está enseñándome que desde antes de nacer, en el momento que yo nazco, ya nací con pecado, ya no hay forma de que yo pueda evitar esta situación. Elección incondicional. El calvinismo dice que en su soberanía Dios elige o predestina a algunos para salvación y a otros para perdición. ¿Qué significa? Lo que estamos haciendo en este momento, estudiando la palabra de Dios, es inútil. No vale la pena. ¿Por qué? Porque ya Dios me dijo, Marlon va a estar salvo, Jonathan no. José va a estar salvo, Jackie no. Melita va a estar salva, pero Ana no. Así es lo que ellos enseñan. Entonces, ¿para qué yo me reúno para congregarme? ¿Para qué hago alabanzas? Si al final de cuentas, al final Dios dirá, Marlon, tú, sí pasa. Es esa enseñanza que tienen ellos. Le hacen siempre los elegidos. El pecador no tiene la capacidad o libre albedrío de elegir o rechazar a Dios. Ya, aquí las personas vienen y pueden escuchar la palabra de Dios, me interesa, sigo acá, quiero hacer las cosas que Dios dice, o simplemente no me interesa y me voy. Eso es lo que Dios nos enseña. Sin embargo, para estas personas yo puedo venir y ya quiera que escuche o no escuche, el destino ya está marcado de parte de Dios. ¿Qué enseña la Biblia? Que el hombre hace la elección de seguir a Cristo.
¿Qué dice 1 Juan 1, 6 y 7? Primera de Juan 1, 6 y 7. Ujú. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Recordamos ahí, si decimos que estoy con Dios, pero no hago lo que Dios me dice, entonces no estoy realmente participando con Él. Continúa. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ok, yo decidí andar en la luz y no solamente estoy solo, hay otras personas que también han decidido eso y por eso que tengo comunión con esas otras personas. Ujú. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ujú. Entonces no solamente que nací pecador, como ellos quieren enseñar, no es ese punto, sino que me está haciendo saber, esa elección incondicional no es así. La elección que Jesucristo me da la opción es, yo puedo escoger, ¿quiero seguir a Jesucristo o no le quiero seguir? ¿Quiero andar en la luz o quiero andar en las tinieblas? Si digo que ando en la luz y ando en las tinieblas, no estoy andando con Él. Entonces vemos que es otro punto que se contradice en las enseñanzas que ellos tienen. Está la expiación limitada. El calvinismo dice que la obra expiatoria de Cristo fue solamente para los elegidos. ¿Ok? Recordamos, acabamos de leer el punto que dice, ya alguien que nació escogido por Dios para ir al cielo, y hay otra persona que fue escogida por Dios desde nacer para ir al infierno. Sin embargo, esto que estamos haciendo ahorita es porque Dios ya nos había escogido a nosotros. Hoy estamos aquí reunidos porque Dios, antes de que yo naciera, me dijo, Marlon, tú sí vas a hacer mi voluntad y vas a estar en la iglesia. Eso es lo que enseñan ellos. No para todos los hombres que a través del libre albedrío responden al amor de Cristo. Pero es que yo vine acá. No, es que Dios ya te había escogido para que vinieras acá. Dios nos ha dado la oportunidad de poder escoger venir aquí. Pero estas personas que piensan, no, es que el hecho que usted se esté congregando, esté estudiando la palabra de Dios, es porque ya Dios había dicho, usted es uno de esos que son elegidos. Pero no es así. Jesús invitó a que todos vengan a Él. ¿Qué dice Mateo 11, 28? Venid a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la invitación del Señor. Ya. No se trata de que, solamente aquel que ha hecho la voluntad, no solamente aquel que hizo lo que Dios dijo, porque Dios ya lo escogió, venga. No es así. Entonces tenemos esa situación. Él vino a buscar y a salvar a todos los hombres. Recordamos Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar a todos los que estaban perdidos. Ya. Pues si ellos están condenados, ¿para qué los vino a buscar? Porque nos está diciendo, ya Dios se había decidido quién es el que va a ser salvo. Entonces, ¿para qué vino a buscar al perdido? Porque precisamente la puerta está abierta para todos, que respondieran a las condiciones del Evangelio. Leamos 1 Juan 2, 1 y 2. 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Okay. Espérate un momentito. Si alguno hubiese pecado, hay un abogado. Pero ¿para qué yo necesito un abogado si ya sé que Jesucristo solamente vino para el que es justo? Para el que Dios escogió, elegido, este va a estar bien. ¿Para qué necesito ese abogado entonces? Vemos que la Biblia dice, esta enseñanza es incorrecta. Continúa, Jack. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Okay. Perdón. Vuelvo a repetirlo, Jackie, perdona. No solamente por los nuestros. Así que si yo soy uno de los elegidos, la palabra de Dios me está diciendo, aunque usted fuese uno de los elegidos, Cristo no vino solamente por sus pecados, vino por los de todo el mundo. Porque como dice, sino también por los de todo el mundo, así de simple. Entonces, Jesucristo solamente vino a trabajar para los que son elegidos. No, la palabra de Dios me lo está diciendo, no es así. Vemos que las tres puntos que hemos visto, 3 puntos tienen error. Tienen un poquito de verdad, pero se van al error. Está la letra I, gracia irresistible. El calvinismo dice que aparte de la palabra revelada de Dios, existe un llamado especial del Espíritu Santo que el pecador que está entre los elegidos no puede resistir. O sea, yo quiero vivir en pecado, pues ya Dios me escogió. Ya Dios dijo, Marlon, tú vas a ser uno de los que van a ir al cielo. Pues yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Me rebelo contra Él. Bueno, el Espíritu Santo me va a hacer saber de todas maneras que yo voy para allá.
No hay forma absoluta de que yo pueda decirle no a Dios. Pero la palabra nos enseña muchas otras cosas más. La palabra escrita entonces no tiene poder hasta que el Espíritu Santo haga que el pecador responda. Significa que cada vez que abro este libro y lo leo es por el gusto. Que cuando leo que fue escrito por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, es por el gusto. ¿Por qué? Porque para ellos el Espíritu tiene que hacerme saber, Marlon, tú sí estás elegido. Y aunque te opongas, Dios ya te escogió. Esto que está aquí no vale. Es lo que enseñan ellos, no nosotros. Entonces, ¿por qué nos entregamos nosotros a eso? Porque nos regimos por lo que la palabra del Señor dice. La Escritura enseña que cualquiera que responde al mensaje del Evangelio que la Biblia revela, recibe la salvación. Marcos 16, 15 y 16, ¿qué dice? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Voy por el mundo, llevo lo que esta palabra dice, no lo que me apareció en el corazón y tuve un sueño y Dios me dijo que yo tengo el Espíritu. No, voy predicando el mensaje de Dios. ¿Y qué ocurre con las personas que escuchan ese mensaje? Van a haber dos personas. El que cree y es bautizado va a ser salvo, pero el que no será condenado. Tan simple como eso, lo dice la palabra de Dios. Pero de acuerdo a ellos, esta simple situación no cuenta, no vale. ¿Por qué? Porque para ellos, una vez salvo, siempre es salvo. Una vez que yo, por más que quiera hacer las cosas, sean buenas o malas, ya Dios escogió. Es el pensamiento de ellos. No sirve, no funciona. Tristemente, muchos creen en ello. El último de los puntos es la preservación de los santos. Y esta es la que me refería de que una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque en su ideología, en su doctrina enseñan que los elegidos no pueden caer de la gracia. Es que yo quiero pecar y meterme con 20,000 mujeres, que me decida y me muera mañana. No, Dios no te va a permitir que te pase eso. Dios te tiene a ti ya elegido y nunca vas a caer de la gracia. Por más mal que hagas, siempre vas a estar bien con Dios. La enseñanza de ellos. Conocida como una vez salvo, siempre salvo. Pero ¿qué dice Gálatas 5:4? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Okay. ¿Quién escribió eso? Pablo. Pero ¿quién fue el que dijo a Pablo escribe esto? El Espíritu Santo. Pero ellos dicen que el Espíritu Santo tiene que actuar en mí, no la palabra. Y dice, pero la palabra y el Espíritu Santo le dijo a Pablo, escribe, de la gracia puede caerse uno. Es lo que acabamos de leer. Si me desligo de Cristo, si conozco a Jesucristo y no hago lo que Él me está pidiendo que haga, sino que me desconecto de ello, voy a caer de la gracia. Tan simple como las palabras que acaba de escribir Pablo en Gálatas. Así que no es cierto eso que una vez salvo, siempre salvo. ¿Cómo sé que puedo ser salvo, siempre salvo? Si vivo fielmente hasta la muerte. ¿Dónde leemos eso? Apocalipsis, ¿qué? 2:10, ¿verdad? Vive fielmente, sé fiel hasta la muerte y yo traeré la corona de la vida. Es en ese momento que Dios me va a decir que ahora sí eres el elegido, no antes. Dios me da la oportunidad también de tener ese libre albedrío, como lo tuvo Adán, que volvemos a ese punto. Ellos dicen, por culpa de Adán, hoy yo vivo en pecado desde que nazco. Pero, ¿y Adán cómo hizo para pecar si él no nació en pecado? Fue creado directamente de Dios. Entonces, vemos que hay un gran contraste en lo que esta ideología enseña. Ahora bien, recuerdan que hablamos de que él hizo una reforma porque había algo que estaba mal en el catolicismo, ¿verdad? Entonces él decidió apartarse del catolicismo, Juan Calvino. ¿Qué es lo que ocurre? Que el catolicismo también enseña, y parte del catecismo de la Iglesia Católica, y está en la página del Vaticano, el documento, dice pecado original, como se le conoce allí. Ya. Entonces esa total depravación es lo que conocemos como el pecado original, pero le cambiaron el nombre. Porque el catolicismo enseña que puesto que nacen acerca del bautismo de infantes, una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo. La iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Ahora bien, ¿dónde leemos eso en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que se bautice un niño que no tiene conocimiento de nada? No lo dice. ¿Qué dice Jesucristo sobre los niños? Leamos Mateo 18, 3 al 6.
Y dijo, de cierto os digo que si no os la volvéis y os hacéis como niños, Ok, primer punto nos dice, debemos de volver a ser como un niño, no que ande en juegos de niño y cosas que un niño hace, que a veces uno pregunta por qué, bueno, porque es niño, no, por la inocencia de los niños. Continúa, hermano. no entraréis en el reino de los cielos. Así que necesito desarrollar esa inocencia de niño para poder entrar al cielo. Continúa. Así que cualquiera que se humille como este niño, O sea, que tenga esa humildad de poder llegar al Señor y hacerle saber, Señor, tú eres superior a mí. Ajá. ese es el mayor en el reino de los cielos. Ujú. Y cualquiera que reciba de mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, si tenemos esa humildad, si tenemos esa inocencia, alguien nos recibe, tiene que recibirnos con buena voluntad, como si recibiese a Cristo. ¿Qué más? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, Ujú. mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ok. Y estos que bautizan a niños no lo están haciendo caer, porque le están haciendo de que desde ya te estoy condicionando de que esto tienes que hacerlo. No, estoy tomando la decisión por ti. Volvemos que decía Marcos 16:16, el que creyere. ¿Ese niño cree? No. Ah, pero fue bautizado, sí, pero fue bautizado sin creer. Entonces, ¿qué propósito tenía? Ninguno. Entonces vemos que estas enseñanzas de lo que conocemos del calvinismo y esta idea acerca de la naturaleza pecadora del ser humano es incorrecta. Ya podríamos terminar el estudio diciendo, la respuesta nos ha dado la misma ideología que nos hace saber, no es correcto. Realmente el ser humano, el hombre, no tiene una naturaleza pecadora. ¿Cuál es el detalle? Que ellos tratan de hacer ver precisamente que por culpa de Adán nosotros estamos en pecado. ¿Por qué? Porque sabemos Romanos 3:23 que dice, todos hemos pecado. Pero no significa que todos hemos pecado en el momento de nacimiento. Significa que, ¿qué niño puedo leer? Yo puedo leer la Biblia, Leonidas, y la va a leer. Él me puede decir qué es lo que dice la palabra de Dios. No puede hacerlo. Entonces necesita desarrollar ese conocimiento para entonces encontrar de que, sí, es que yo también he pecado, porque ahora sí comprendo la palabra de Dios. Antes yo no sabía nada. Tenemos la situación. ¿Es posible transferir el pecado? Ciertamente no. Pecado, recordamos, es infringir la ley. La ley de tránsito de Panamá dice que debo manejar a 40 kilómetros aquí, manejo a 100, infringir la ley. ¿Qué me toca? Una multa, una penalidad por ello. Eso mismo enseña la palabra. Pecado es infringir la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. También nos dice que el que sabe hacer bien y no lo hace, esto le es ¿qué? Pecado, tal como dice Santiago 4:17. Podemos transferir una acción. No estoy hablando aquí de las acciones bancarias, ¿verdad? Estoy hablando, si yo agarro una pelota ahorita y la pateo, fui yo el que hizo la acción. No hay forma que yo pueda decir de que hermano José pateó la pelota porque yo ya lo hice, porque él es descendiente mío. O poniéndolo mejor literalmente, Jonathan acaba de patear la pelota porque yo la pateé. No hay forma, él tiene que agarrar esa pelota y patearla para llevar a cabo esa acción. Yo no le puedo transferir de que aquí está Jonathan pateó la pelota porque yo lo acabo de hacer. No hay forma de hacer eso. ¿Puede un bebé tomar la decisión de hacer algo malo? No. Tal como estaba leyendo o escuchando temprano, un bebé tiene la necesidad de comer, de sentirse enfermo o de necesitar ir a un cambio de ropa porque está incómodo. Ya, no es maldad de él necesita hacer saber, necesito, tengo hambre. O aquí entre nosotros dejan una semana sin comer y vamos a decirle a la gente que no tengo hambre. Un bebé necesita hacer eso, pero no está haciendo algo malo. Así como el pecado no puede ser transferido, tampoco puede ser heredado. Y las escrituras claramente nos enseñan eso en dónde. Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores. Ya le reduje la respuesta a 5. Y lo hemos dicho bastante. Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, leamos el capítulo 18. Vamos a leer el versículo 4 y luego leeremos el 20 y el 22. Ezequiel 18, 4, 20 al 22. He aquí que todas las almas son mías. ¿A quién le pertenecen? Adiós. A Dios, ¿ok? Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Okay. El alma Mi alma y la de Jonathan no son ni de Jonathan ni mía, son de Dios. ¿Y qué dice al respecto? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, Dios ha dado un estatuto. Si el alma peca, esa va a morir. ¿Por qué? Porque está en pecado. Romanos 3:23 lo mencionamos nuevamente. Todo el alma que peca, esa morirá, ¿no?
Y el 6.23 es el que dice que la paga, pero el 6.23 es el que dice la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Ahora leamos los versículos 20 al 22, porque en ese lapso Ezequiel nos da una explicación de si el hijo hace esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero el papá no lo hace, el papá no tiene culpa de lo que hizo el hijo. Y si el papá hizo todo esto, pero el hijo no lo hizo, el hijo no tiene culpa de todo eso. Y empieza a explicar eso, pero podemos resumirlo en los versículos 20 al 22 que dicen: El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Y qué dijo Calvino? Que todos por culpa de que somos hijos de Adán, que digamos un pecado, ya estamos condenados. Pero ¿qué dice ahí? El hijo no llevará el pecado del padre. Si se diese el caso de que un descendiente mío no peca nunca en su vida, tendría que ser Jesucristo, ¿verdad? Porque es el único que no pecó nunca. Pero el detalle está que si se llegara a encontrar una persona que jamás ha pecado, y la misma Biblia te dice que el que dice que no ha pecado, ya pecó porque mintió. Pero si se dice ese tipo de persona, esa persona no tiene que preocuparse de nada. ¿Ah? Entonces, continúa, hermana. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Okay. Si yo hago lo bueno me será contado. Si hago lo malo me será contado. Continúa, hermana. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y Ok, guardare- perdón que la interrumpa, pero ¿el impío quién es? El pecador. El que hace mal. Pero Dios ya había escogido. Dios no había dicho a Calvino que Dios ya escogió quién es bueno y quién es malo. Pero ¿qué dice aquí? Si el impío se aparta de qué? de todos sus pecados. Ajá. ¿Y qué más? Y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Ok. Dios da la oportunidad de que le anda mal, si se arrepiente y obedece la voluntad de Dios, puede ser uno de los elegidos, puede ser uno de los que vivirán, pero no es lo que enseña el calvinismo. Continúa. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Entonces todos sus pecados son borrados. Hay un pasaje que nos hace recordar sobre eso, ¿verdad? Gente impía que no sabía que era impía. Escucharon el testimonio y un sermón por parte de Pedro en Hechos 2. ¿Cuál fue la reacción de esa gente? Me pregunté lo que debían hacer. Hermanos varones, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan? Hechos 2:37, ¿verdad? Gente impía se dio cuenta que debo apartarme de mi error, debo apartarme de mi pecado y empezar a guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo arreglar esta situación? ¿Cómo puedo que sean mis pecados no sean más recordados y que en su justicia viva, en la justicia de Dios viva? ¿Qué dice el versículo 38 de Hechos 2:37, de Hechos 2, perdón? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y el 38 entonces, porque estos son impíos que comprendieron, estoy en un error, debo de dejarlo, pero ¿qué puedo hacer ahora para que Dios perdone mis pecados? El 38 lo responde Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es simple, no es algo como que ya Dios eligió. Lo que Dios eligió es el camino para rescatarnos, que fue Jesucristo. La forma en que nos hace saber qué debemos de hacer para estar en paz con Dios y volver a Él. Arrepentirnos, dejar esa vida de pecado que vivíamos y ser bautizados para entonces que esos pecados sean, como leímos anteriormente en Ezequiel, no sean recordados, sean lavados. O sea, ya Dios no se va a acordar más de esos pecados que hicimos. En el momento que nos bautizamos, todo eso es borrón, ya es una lista que queda en blanco. Entonces vemos, efectivamente, no puedo transferir, y mucho menos alguien puede heredar mi pecado. El hermano Kidwell, del que mencionaremos pronto, que es el que trabajó mucho lo que era es el manuscrito que utilizamos en cierta forma como base de lo que estamos estudiando, da la ilustración de un joven borracho. La ilustración que él dice es: imaginemos a alguien como Jonathan que sale, se emborracha y entre su borrachera se va a la línea del tren y se queda dormido en la línea del tren, y obviamente en el accidente pierde sus piernas. Él sigue vivo pero perdió sus piernas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? En un futuro Jonathan conoce, o ese joven por ejemplo conoce a alguien,
se empareja con esa persona, se casa, tiene hijos. ¿Los hijos van a nacer sin piernas? No, ¿verdad? No es algo genético. Jonathan perdió las piernas, Dios quiera nunca pase eso, ¿verdad? Pero el joven del ejemplo que estamos mencionando perdió las piernas en un accidente. No fue que por culpa de su desobediencia, de su ignorancia, de su pecado, su hijo va a pagar de que pueda nacer sin piernas porque mi papá perdió las piernas por borracho. No hay, ya podemos comprender eso lógicamente, pero hay personas que dicen de que no, pues que aunque Adán haya pecado, yo también, pues que así porque por culpa de Adán yo estoy condenado. No, estamos condenados en el momento que pecamos. Desde ahí, por eso ¿qué se hace saber cuando un niño se quiere bautizar? Aún no tiene la madurez suficiente, aún no ha cometido los pecados que él tal vez piensa que sean pecados. Ya, cuando el niño comienza a reaccionar, estudia la palabra de Dios y ve, si he pecado y necesito ponerme en paz con Dios y por eso quiero bautizarme, es muy distinto. Pues yo no veo ningún niñito de 5 años decirme que quiero bautizarme porque he pecado. Tal vez dice, quiero bautizarme porque vi a alguien bautizarse y yo quiero meterme en el agua también, en su inocencia. Pero vemos que efectivamente no puedo transferir ni heredar pecados. Y como mencionamos, Romanos 3:23 dice, porque cuando todos hemos pecado, lo que nos hace saber es, en algún momento llegamos a pecar. En algún momento llegamos a reconocer, yo pequé, pero tengo que desarrollar todo ese conocimiento. Hemos estudiado Santiago recientemente, ¿verdad? Y Santiago 1:13-15 nos dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque en Dios no hay mal, no puede ser tentado por Dios. Sino que cuando uno es tentado, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ya, en este momento, si yo soy una persona que le gusta el alcohol y sabe que no debe tomar alcohol, pero es que está la botella ahí para que no se sienta solita, la voy a acompañar. Estoy atraído, estoy haciendo que me está seduciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Me tomo, bueno, con un trago suficiente. ¿Cuánta gente dice eso? Un trago suficiente y se termina 2 botellas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es atraído y seducido. La concupiscencia entonces concibe al pecado. La concupiscencia llega a dar a luz el pecado. ¿Y el pecado que da a luz? La muerte. La palabra de Dios es clara. Ya, yo no nací con ese pecado. Ya, puede ser que el pecado me tiente, puede ser que, como mencionamos, ya un niñito, a unos 8 o 9 años tal vez, es que yo me cogí eso y nadie me dijo nada, pero yo sé que es malo. Comienzan a desarrollar esa conciencia. Es por eso que se requiere que tengan una madurez, de que pueda comprender, ahorita estoy comprometido en algo que es serio. ¿Pero por qué? Porque veo que esa tentación me llevó a pecar, que me llevó a morir, y yo no quiero morir. Pero vemos entonces que no es que yo nací con eso. Como mencionaba el hermano Kidwell en el manuscrito menciona, el libre albedrío le da al hombre la opción de pecar. Dios me está dando la oportunidad. Dios dijo, no coman de esa fruta, ¿o no lo dijo? Si comes de esa fruta, morirás. Fue lo que dijo Dios. Satanás, ¿qué fue lo que dijo? Si no comes, pero si comes, no morirás, serás como él. Entonces puso la tentación. ¿Qué tenía que hacer Eva? Dios dijo, si comes de este fruto morirás, así que no voy a comer. Jesucristo, ¿qué le decía? Escrito está, ¿se acuerdan cuando Satanás lo tentó? Mateo 4 y Lucas 4. Escrito está, no hagas esto. Eso es lo que hubiera hecho la mujer. No lo hizo. Ella tuvo culpa, tuvo repercusión en eso, y obviamente nosotros como descendientes tenemos la repercusión, pero no porque ella haya pecado, sino porque nosotros también se nos presenta y que no coman de ese fruto, yo quiero de todas formas. Eso es lo que pasa cuando vamos desarrollando eso. No la naturaleza de desobedecer a Dios, no es que es algo natural en mí. Adán y Eva no nacieron con la naturaleza de que yo voy a desobedecer a Dios de todas formas. Se presentó la situación, tuvieron la oportunidad de escoger, tristemente escogieron mal. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho malas elecciones en nuestra vida? No fue Dios que me dijo que es que tú de todas formas te vas a equivocar. No es así. Josué, que dijo, escojan ustedes, pero mi casa y yo, ¿qué? Serviremos a Jehová. Josué les hizo saber, ustedes quieren irse para allá, váyanse, está bien, pero el que está conmigo, el que está con mi familia, servirá a Jehová. Lo mismo pasó con María y Marta. ¿Se acuerdan? María y Marta, las dos están afanadas. ¿Y qué ocurrió? María decidió quedarse escuchando a Jesucristo. Marta llega en tono de reclamo y que ¿por qué no me ayuda? Y Jesucristo le hace saber, esto le era necesario a ella. Tenía que escuchar el mensaje. Y aparte de que tenía que escuchar, eso que recibió no le puede ser quitado. Si ahorita alguien me pega un puñete en la cara, ¿me lo puede quitar? No, ya lo dio. ¿Verdad? Entonces tenemos esa situación. El pecado, somos nosotros los que les da entrada al pecado. Ahorita como cristianos estamos en la misma situación. Dios nos ha limpiado, como mencionamos, borró todos nuestros pecados. Pero está en mí ahorita si quiero pecar o no.
Sé que no debo pecar, pero y si pequé, entonces tengo consecuencias con respecto a eso. No es que Dios me hizo nacer así. Si no fuera por la libertad de elección, Dios no podría responsabilizarnos por el comportamiento injusto. ¿Okay? Si yo obedecí a Dios y hice su voluntad, ¿qué tengo que esperar? Que Él me abra la puerta, que Él me reciba como me ha prometido. Pero si yo no hago la voluntad de Dios, yo estoy eligiendo no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué me toca? La condenación que Él ha preparado para el que no ha hecho su voluntad. Tan simple como eso. Vamos a ver brevemente una comparativa entre esta naturaleza pecadora de la que hemos estado hablando y el plan de salvación. ¿Qué decía la naturaleza pecadora? Desde que nacemos ya estamos condenados, ¿verdad? Es lo que dice, desde que nacemos ya estamos en pecado. Pero, ¿puede un bebé oír la palabra de Dios? No. Quizás físicamente pueda recibirla. Leonid viene aquí y nos escucha, ¿verdad? Un niñito que no llega a los 6 meses. Pero puede que escuche, pero ¿realmente comprende lo que escucha? No. Así que, sí, puede llegar a escucharla, pero no es que está escuchando para comprenderla. ¿Puede un bebé creer en Dios? No sé, la verdad, ahorita no puedo decir que no crea en Dios, porque no estoy en la cabeza de ese bebé, pero que pueda comprender lo que está escuchando y que pueda decir, en base a lo que escuché, creo en Dios, eso sabemos que no es así. ¿Puede un bebé arrepentirse de sus pecados? ¿Qué pecado puede tener un bebé? Que la noche pasó, dejó a los papás despiertos toda la noche. Ese es el pecado que puede decir el niño, de que estuve enfermo. ¿Quién enfermo puede decir de que yo tengo la culpa de estar enfermo? En el sentido me refiero de que en este momento me siento mal y estoy pasando dificultad. ¿Quién puede decir eso? Ah, es un pecado. El hermano estaba enfermo y hizo un pecado porque el hermano hizo que yo no durmiera. Un bebé no tiene forma de decir, sí, me arrepiento de que tuve a mis papás despiertos en la noche. No hay forma. ¿Puede un bebé confesar que Jesucristo es Hijo de Dios? Ahorita uno sabe que un bebé dice Gugutata y eso es que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermano. No, ¿verdad? No tiene esa capacidad para dar esa respuesta. ¿Puede un bebé tomar la decisión de ser bautizado? Si no puede decir que se arrepiente, si no puede confesar Jesucristo, mucho menos puede decir que yo quiero ser bautizado por el perdón de mis pecados. No hay forma que un bebé diga eso. Pero muchos papás se adelantan de que para que mi hijo se salve según ellos, ¿verdad? Si un bebé es bautizado contra su voluntad, ¿entiende él o ella lo que esto significa? No tiene conocimiento de ello. Entonces, volvemos, repetimos, Hechos 2, 37, 38, ¿qué haremos? Bueno, tienen que hacer esto, arrepentirse y bautizarse. Los apóstoles salieron y decían, el que creyera y fuese bautizado será salvo. Ya. Pero ¿cómo un bebé puede llegar a decir que no, es que yo acabo de nacer y hace una semana que nací, mis papás me dijeron si yo creía y yo creí, entonces por eso es que he tomado la decisión de ser bautizado? No. Obedecer a Dios involucra madurez y conocimiento de lo que se hace. Es por eso que cuando estudiamos con alguna persona nos aseguramos de que está tomando la decisión correcta, está contando el costo, está viendo lo que va a hacer. No es bautizar por bautizar, porque si no caeríamos en el mismo error que todos estos grupos que hemos mencionado. Yo necesito gente en la iglesia, los bautizo y los meto acá, pero no, tiene que tener la madurez para saber lo que está haciendo. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que hemos hablado? Y pues, cuando lo vemos así no sé tan complicado, tristemente muchas personas sí se complican la vida allá afuera creyendo que lo que hemos dicho es lo que Dios espera de nosotros. Pues vamos a concluir entonces. ¿Tiene el hombre una naturaleza pecadora? No, ¿verdad? El hombre no nace con ella. Otra cosa es que uno la desarrolle. ¿Por qué? Porque como mencionaba un hermano sobre un tema parecido, es que esa persona es natural en él estar borracho. ¿Esa persona nació borracha? No, pues se le volvió costumbre, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver una pequeña asociación que se hace con respecto a ello, de que nosotros no nacemos en pecado, que nos acostumbremos a vivir como si hubiese sido que nacimos en pecado, es otra historia. Pero jamás Dios creó algo, porque Dios creó todo y todo fue bueno. Y cuando creó al hombre dice fue bueno en gran manera, ¿verdad? Génesis 1. Entonces, si Dios creó algo bueno, ¿cómo podemos decir que Dios creó algo malo? Estamos yendo en contra de lo que Él nos ha hecho saber. Un niño de corta edad no tiene ni la madurez para tal responsabilidad, porque ese es el detalle. Cada persona que se bautiza debe comprender, ya esto no es para echar hacia atrás. Si he hecho la forma en que Dios me ha dicho en su palabra que va a ser bautizado, esto es algo importante, no es algo que yo pueda simplemente dejar por dejar.
Recordemos lo escrito por Pablo, y esto lo hablamos en el sermón de esta semana. Romanos 6, 17 al 18, ¿qué decía? Pero gracias a Dios que, aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuimos entregados. ¿Cuál forma de doctrina? No el calvinismo, la forma de doctrina del Evangelio, que me dice, sí, vives en pecado porque has cometido pecado, no porque naciste en él. Has participado del pecado y como tal tienes la oportunidad de arrepentirte, ser bautizado por el perdón de tus pecados, que es esa doctrina a la que fuimos entregados, nos hace libres del pecado y llegamos a ser siervos de ¿qué? De justicia. Llegamos a ser los siervos de lo que Dios espera que nosotros debemos de hacer. Entonces es importante comprender esto, que nadie nace en pecado. Ya, puede ser que mis papás no hayan estado casados, sí, hubo un pecado de parte de ellos, pero yo no soy el responsable, el culpable de que ellos hayan pecado. Terminando ya. ¿A quién hemos decidido obedecer? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Decidimos obedecer a un hombre que me está diciendo cosas que son falsas y por lo tanto estoy siguiendo a un falso maestro que me lleva a condenar? ¿O llego a obedecer al Evangelio, lo que los apóstoles escribieron, lo que el Espíritu inspiró y lo que me ayuda a saber que Dios tiene esa voluntad para nosotros? Es de allí donde puedo comprender mi naturaleza no es pecador. Mi actitud al crecer es lo que me lleva a ser un pecador. Pero Dios me creó como un ser sin pecado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Excelente, vamos a pedirle entonces al hermano José que nos despida en oración. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos, y Dios les bendiga. Este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoro.